Tuvimos que empezar a pedir plata para poder pagar tarjetas de crédito, para poder llegar a fin de mes, que es algo que la verdad que cuesta muchísimo porque veníamos de tener una muy buena facturación. Había llegado a ese punto que yo decía, ¿qué está pasando? Que es la primera vez en realidad que me encontraba en esa situación, que nos encontramos en esa situación de decir, che, ¿qué pasa? Que dejamos de generar ingresos con todos los conocimientos que tenemos. Somos contadores. Tuvimos una empresa en la cual nos dio proyección a nivel nacional, vendíamos productos, tuvimos bastantes empleados y demás. José empezó a buscar trabajo en relación de dependencia. Manteníamos un estilo de vida que obviamente al no dejar de tener ingresos, porque teníamos ingresos, teníamos productos todavía, pero como ya no había más producción, eso en algún momento se iba a ganar, más que la casa empezó a requerir de la nada, se empezaron a romper más cosas de las previstas y el presupuesto no terminó de alcanzar. Era lo último que teníamos guardado en el cajón. Teníamos esos $2.000, que ni sé si llegábamos a $2.000, pero era ahorradito. Sí, más unos euros que nos habían quedado cuando volvimos de Italia. Y bueno, dijimos, ya está, nos subimos al barco. Ya está, esta plata no es que la perdí, yo la invertí. Esto tiene que funcionar. En los últimos 30 días fueron $7.200. Vale mucho más que lo que están cobrando. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos con Mica y José de la consultora Catalyze, que bueno, se sumaron a Referente Digital hace un par de meses y ya están teniendo muy buenos resultados, en gran parte también a raíz de su proactividad y su actitud emprendedora, así que ya nos van a contar un poco de eso. En principio, chicos, darles la bienvenida y preguntarles de dónde son, qué edad tienen y a qué se dedican. Ok. Bien, bueno, yo soy Mica, es obvio. Tengo 32, soy de un pueblito del sur de Santa Fe, de Alcorta, pero actualmente estamos viviendo en Paraná. Bueno, yo soy José, bueno, soy de Paraná. Nos conocimos con Mica en la facultad en Rosario, donde vivimos un poquito más de 10 años. Y bueno, somos contadores. Bien, espectacular. Bueno, obviamente son pareja también, aprovecho y los presento como tales. Cuéntenme un poco del background profesional de ustedes, particularmente qué pasó en su recorrido o carrera profesional este último tiempo que los llevó a buscar una mentoría en estrategia de negocios. Particularmente, qué dificultades, qué obstáculos o qué frustraciones estaban viviendo, bueno, que los llevó a que trabajáramos juntos. Bueno, particularmente en mi caso, yo vengo de familia de contadores, por ende hay un mandato. Ya desde chico que no sabía bien qué estudiar, bueno, empecé a estudiar contador. Cuando me recibí, bueno, en pandemia, nos vinimos a vivir a Paraná. Ahí yo arranqué a trabajar fuerte en el estudio de mi viejo, Ujú. con una estructura grande, más de 35 años de estructura. Y bueno, ahí arrancamos con lo que era yo particularmente, toda la parte fiscal, lo que hace el contador que todos conocen. Sí. Y conocí todo ese mundo que la verdad no me gustó para nada, tanta burocracia, tanto correr atrás siempre de nuevas normativas, de todos los días cambian las reglas, vencimientos, problemas y problemas. Así que bueno, de mi parte decidí alejarme, tercerizar el estudio y nos dedicamos a emprender. Ya habíamos arrancado a emprender en pandemia justamente. Pasamos por distintos emprendimientos, después tuvimos una empresa en la cual nos dio proyección a nivel nacional, vendíamos productos, Ujú. tuvimos bastantes empleados y demás. Nos fuimos a vivir a Italia un tiempo y cuando volvimos con la decisión de cerrar la empresa y volvernos para allá, pero la situación cambió y hubo siempre algo ahí que nos terminó dejando acá. Y bueno, y ahí fue cuando nació Catalyze, que ya te contaremos un poco más. Entiendo Bueno, yo que para dar un poquitito más de contexto, Sí, ustedes vendían un producto físico y de alguna manera eso entiendo que los ata geográficamente, ¿no? En correlación a ese plan que me comparten de volverse a ir a Italia. tal cual, tal cual. Bueno, yo de mi parte también, contadora, como dice José, trabajé 6 meses en un estudio contable haciendo lo mismo, no me gustó. Ujú. Decidí irme a la parte de auditoría, a una multinacional, PwC, y estuve
no más de un año, hasta que en pandemia encontré una chica que vendía cacerolas Essen por Sí, Instagram. Entonces, siempre quise tener las Essen. Bueno, ambos queríamos ser chef antes de ser contadores, obviamente ¿ya? por mandatos en su caso y en mi caso medio como por eso es un hobby y no una profesión, no vas a poder, que en el pueblo es chico, que dónde vas a trabajar, me fui para contador, pero bueno, siempre me gustó la cocina, queriendo las cacerolas, nos metimos en eso, estuvimos 2 años más o menos, que bien no es un servicio high ticket, pero sí podría llamarse un producto high ticket. Empezamos con nuestra empresa que nos empezó a dejar mejor ganancia que vender cacerolas. Ujú. Antes de esto también ya vender cacerolas nos dejaba más dinero, por lo menos en lo que era mi trabajo en relación de dependencia, por eso me abrí Ujú. de eso y me di cuenta de que era mucho más fácil vender en digital y estar desde mi casa. Eh, y bueno, la empresa esta que comentabas que nos ató un poco, nosotros teníamos 3 empleados y desde Italia quisimos irnos y tratar nos fuimos a hacer la ciudadanía y quisimos tratar de que la empresa se sostenga sola, nosotros a la distancia manejándola, eh, que si bien se pudo, porque no es que no se logró, fue justo en el cambio de gobierno, hubo una baja de consumo, una baja de... Obviamente nuestro producto era unos botánicos para gin tonic y para mate era algo que no era Muy de moda. necesario, era una moda y con la baja de consumo obviamente bajó muchísimo nuestra venta, entonces volvimos para ver si la reflotábamos y terminamos decidiendo desvincular empleados y cerrar, y ahí fue, como dice José, cuando nos quedamos un poco en medio de la nada porque la empresa ya no estaba produciendo, nosotros estábamos sin trabajo porque eso era nuestro sustento, tampoco ya vendíamos cacerola porque la empresa era algo que nos dejaba más, así que ahí fue en marzo del 2025 que empezamos a ver qué era cómo aprovechar nuestra profesión para poder prestar un servicio que sea digital y que no nos ate a ningún lado porque nuestra idea es viajar y conocer el mundo. Claro, esa era nuestra idea desde ya hace un tiempo, el hecho de decir, bueno, queremos ser nómades digitales. Estando en Italia probamos, viste, de conseguir algún trabajo remoto y demás, que terminó no surgiendo porque empezamos a trabajar allá de manera presencial, en la localidad donde estábamos viviendo. Y cuando vinimos acá nos dimos cuenta por un amigo que nos vino a pedir como ayuda, que quería arrancar con un emprendimiento porque había renunciado a su trabajo y demás. Y empezamos a armar el proyecto y nos dijo, che, la verdad que bastante bueno lo que hacen, o sea, la tienen bastante clara, y ahí como que se nos prendió la chipita y dijimos, bueno, vamos a empezar a armar algo relacionado a la profesión, aprovechando que tenemos el título y no estamos ejerciendo, Ujú. que eso obviamente nos daba valor, y empezamos en realidad a pensarlo en ayudar a microemprendedores o micropymes bueno, a poder arrancar un proyecto o cómo poder profesionalizar y pasar de ser un emprendedor a ser un empresario. Y con esa dinámica, al poco tiempo, creo que al mes o mes y medio, se dio la casualidad de que fuimos a un evento que hubo acá en Paraná Ujú. en el que participó una persona de una conferencia. Esa persona, bueno, la voy a nombrar, es Nico Fernández Miranda. Ah, ahí va, ok. Y dio la casualidad que entre los, no sé cuántos cientos de personas había en el público, la elige a Mica para que pase al escenario a hacer un ejercicio ahí de neurociencia. Yo voy a hacer un paréntesis ahí. Cuando arrancamos con Catalyze, una de las pautas fue, bueno, a ver, si queremos que esto realmente funcione y poder hacerlo en digital, tenemos que empezar a mostrarnos, a generar contactos y siempre fui muy tímida. Es más, en mi primer trabajo como que no sé cómo decirlo, de qué manera, pero era como que yo no era tan importante ni tampoco me tenían tanto en cuenta porque no quería contestar el teléfono. Ujú. O sea, era cero interactuar con la gente y bueno, en esta conferencia que dice José,
yo lo miré y le dije, bueno, ya está, si nosotros queremos que esto funcione, esto tiene que funcionar. Y levanté la mano y dije, ya fue, que me llamen. Y Increíble. bueno, ahí lo conocimos a Nico, no fue que generamos una relación, pero lo empezamos a seguir en redes y demás, y creo que a los 15 días, por ejemplo, nos apareciste vos en redes y pensamos, bueno, nos llamó mucho la atención el tema de la facturación. Nosotros siempre quisimos decir, ¿cómo hacen esos profesionales o esas personas que facturan, por ejemplo, arriba de $10.000 y sabemos que lo hacen porque lo vemos y conocemos gente que lo hace? Y es como que nosotros teníamos un montón de conocimiento y demás de cómo trabajar en redes sociales y más, pero nunca habíamos podido llegar ni cerca a esa facturación. Y ahí fue, bueno, que nos llamó la atención, Que entramos a tu perfil y estaba anclado. pineado Nico, y yo lo miro a él y le digo, a mí no me importa, yo creo que ni siquiera nos detuvimos en mirar tu perfil. Que es algo que siempre decimos que, bueno, hay compañeros que comentan de que miran, de que preguntan, que han buscado más de una academia. Sí. Nosotros vimos a Nico ahí y yo lo miro y le digo, listo, ya está, yo mando un mensaje. Total, ¿qué puede pasar? Y bueno, acá estamos. Pasaron muchas cosas en muy Pasaron poco cosas. tiempo. Me encanta. Che, y indudablemente escuchando su historia, ustedes son el claro ejemplo del típico emprendedor, ¿no? La actitud, el hecho de que han probado muchas cosas, han tenido empresas, han tenido fundaciones de fundar y de fundir empresas, o sea, de tener proyectos exitosos y yo también, como arrastrar un montón de fracasos también que te enseñan un montón de cosas. Mi pregunta es, hay hay una cuestión medio testaruda en el emprendedor de que como es tan proactivo, siempre le termina encontrando la vuelta a las cosas. Pero acá una jugada estratégica del lado de ustedes, decir, che, yo voy a cortar un proceso, voy a aprender de alguien que ya lo está haciendo. ¿Qué fue lo que resonó o qué clic hicieron en su cabeza emprendedora para decir, che, ahora en esto vamos a meternos en una mentoría, vamos a aprender de otra persona? Lo pregunto porque es algo quizás medio atípico en ese ecosistema. ¿Qué los llevó a ustedes a tomar esa decisión con tanta convicción de decir, che, es por acá, vamos a meternos en un programa y específicamente vamos a trabajar con referente digital? Bueno, básicamente, José empezó a buscar trabajo en relación de dependencia. Ok. Y Esto que eso es como como una acción medio fondo, claro, un eso fondo desespero de de olla. decir hasta acá llegamos. o sea, arrancó, bueno, nosotros cerramos la empresa que teníamos y en paralelo empezamos a remodelar la casa Ujú. y manteníamos un estilo de vida que no era ni muy lujo, pero manteníamos un estilo de vida que obviamente al dejar Cómodo. no dejar de tener ingresos, porque teníamos ingresos, teníamos productos todavía, pero como ya no había más producción, eso en algún Claro. momento se iba a terminar, más que la casa empezó a requerir de la nada, se empezaron a romper más cosas de las previstas y el presupuesto no terminó de alcanzar. Y empezamos con la consultora, con Catalyze, fines de marzo, principios de abril, y entre que pusimos todo en marcha y demás, fue como que, bueno, tuvimos que empezar a pedir plata para poder pagar tarjetas de crédito, para poder llegar a fin de mes, que es algo que la verdad que cuesta muchísimo porque veníamos de tener una muy buena facturación. Ujú. Eh, y bueno, José se puso a buscar trabajo en relación de dependencia. Yo le dije, mira, yo voy a. Antes me muero, porque para mí es. Yo estuve ahí 2 o 3 veces y Te banco. era lo que quería. Y tuvimos una charla en la cual. Perdón, no sé si te molesta que lo diga, pero bueno, Cualquier él. cosa, después si cuentan algo que quieren sacar, lo sacamos, pero No, 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 no. no. Una charla en la cual fue todo bien con que vos quieras buscar trabajo en relación de dependencia, pero te estás pasando 8 horas al día buscando un trabajo y no prestando la atención a Catalyze, que era lo que habíamos dicho que nos iba a sacar adelante y que iba a ser lo que realmente hagamos el resto de nuestra vida, o quizás no, pero bueno, es lo que planteamos ahora, sí. de que era lo que nos iba a hacer brillar, Ujú. porque era toda nuestra experiencia de absolutamente toda la vida puesto en un solo lugar.
Y nosotros veníamos de haber comprado ciertos productos como para incorporar a la empresa que teníamos, como para poder estirar un poco más esa facturación y no se estaba vendiendo muy bien. Entonces, bueno, José me dice, lo que pasa es que yo fracasé como emprendedor. Y ahí fue cuando, como vendedor, creo que fue que me dijo, No, creo que fue como como emprendedor. emprendedor. Y ahí fue Más cuando duro todavía. Más duro, sí, sí, fue. yo me puse de los pelos. Porque, o sea, vos no me podés decir que fracasaste como algo porque una vez hiciste algo y no es que no te salió, porque de todo lo que había comprado vendimos prácticamente la mitad y los productos nuestros creo que nos están quedando 20 30 cajitas de botánico. Sí. Entonces fue como que no podés basar toda tu vida en un negocio que no salió como vos querías. Ujú. Y ahí bueno, fue toda una charla motivacional y yo creo que fue prácticamente la misma semana que aparecieron ustedes en Instagram y ahí fue cuando dijimos, bueno, si necesitamos a alguien que nos ayude para mejorar cosas que ya las sabemos, porque muchas cosas nosotros íbamos mirando videos y demás y era como que, bueno, esto estamos, obviamente te abre mucho más la cabeza, pero creo que ese fue el clic. Sí, y también, bueno, más allá de eso, obviamente, bueno, hemos escuchado tu historia un montón de veces. Yo me sentí identificado con un montón de cuestiones. Yo he vendido de todo. A mí me encanta vender. He vendido desde termos, traía ropa de afuera, valijas de ropa y salía y vendía caía a la casa con la valija, ¿viste? Y bueno, elegiste lo que quieras, así, hasta, sí, productos por internet, de todo. Ujú. Y había llegado a ese punto que yo decía, ¿qué está pasando? Que es la primera vez en realidad que me encontraba en esa situación, que nos encontramos en esa situación de decir, che, ¿qué pasa que dejamos de generar ingresos con todos los conocimientos que tenemos? O sea, vivimos de las redes sociales y de Instagram hace 5 años y no los podemos estar aprovechando. Tenemos 2 Instagram de más de 8.000 seguidores con distintos negocios y bueno, y ahí fue cuando también planteamos de Cátares y decir, ok, vamos a hacerlo, pero realmente vamos a hacerlo de la base como algo realmente profesional. Dijimos, más allá de que sabemos manejar redes y demás, contratamos una agencia de marketing desde el día uno, también endeudándonos para poder pagar todos los meses. Eh, Pagamos a un diseñador, para una diseñadora para que nos haga todo el branding y decir, bueno, listo, que nos vean realmente como algo serio y cuando apareciste vos, cuando aparecieron tus videos, que empezamos a ver los casos de éxito y decía, mirá, a ver, son profesionales como nosotros y están generando la plata que están generando, claramente se puede, más allá del dinero que sabemos que trabajando y demás, el dinero se obtiene y eso lo dejamos de lado. Sí, también hicimos cuentas, porque nosotros habíamos planteado honorarios de, si no me equivoco, 60.000, 100.000 y 150.000 pesos Vamos a decirlo en dólares porque hay público Ah, sí, afuera. sí, Sí, mejor, claro, tal cual. entre Sería, 40 $40 el ticket más bajo y $100 el ticket más alto. con sí. 4 reuniones al mes, con todas las herramientas que creamos, que son horas y días de trabajo, Y un servicio que hoy nos damos cuenta que realmente era de alto contenido, de alto valor. y Sí. el primer cliente que tuvimos antes de entrar a referente, que fue que lo captamos en esta misma charla que conocimos a Nico Fernández Miranda, eh, fue unos prácticamente amigos ya, que los conocíamos de ir a ferias, porque nosotros íbamos a ferias tanto con las cacerolas como con nuestros propios productos, que tienen un food truck de comida y con un miedo, pero yo no te quiero mentir, yo creo que me temblaba el alma por pasarle 230.000 pesos en los Sí, pasadólares 150 $170, dólares. ponele. Sí. Era superior a nuestro ticket más alto que habíamos planteado. y con miedo de, por favor, ya veo que nos dicen que no y cómo... Y vamos a quedar re mal con ellos, que nos conocen, y nos contrataron. Eso por un servicio ya cerrado, digamos. Eso Sí, por un servicio de, como te digo, 4 reuniones semanales, sí, las cuales sin estaban en... estructurar en realidad, Sí, porque no teníamos un proceso ni sabíamos bien qué le íbamos a apretar. Nosotros era más una asesoría desde nuestro conocimiento, tanto como emprendedores lo como planteamos a dos, contadores. lo planteamos a 2 años con ellos. Sí, Eh, ¿Y esto era mensual? O... sí, mensual. mensual. Ok, bien. A mes vencido. A mes vencido. Está bien, detalles. Bueno, y
cómo fue la decisión finalmente de ingresar a Referente Digital en el sentido de... Estaban endeudados, encima habían contratado otro servicio y convengamos que hay que decirlo públicamente, Referente Digital no es el servicio más barato del mundo. Es efectivo, pero conlleva una inversión, no solamente en términos de esfuerzo, sino también económicos. ¿Qué se contaron mentalmente en esa posición de deudas y de no generación de ingreso y de estar vendiendo súper económico como para decir hacia adelante, se toma la decisión? Bueno, yo voy a dejar que hable él más que nada porque yo, como te digo, cuando lo vi a Nico Fernández Miranda ahí, le dije a José, bueno, yo, y aparte decía creo que $50.000 al mes, yo le dije, menos no, a mí no me importa nada, yo quiero esto. Claro, ella es el emocional, yo soy el racional por En ahí. ese Bien. caso. Ese Es caso, en como un ese caso. mismo cerebro con sus dos partes. ¿Cómo funcionó esa? Tal cual. Y mirá, me acuerdo que ella agendó la llamada, eh, la, la, la llamada Vimos el BSL. el BSL tuyo. Ella agendó, me dice, mirá, creo que mañana a las 5 de la tarde tenemos una reunión acá con los chicos de Referente. Vamos a escucharlo, vamos a ver bien cómo es todo el servicio, el sistema que ofrecen. Ni idea, ¿viste? Cuando decís, pero ni idea ni cuánto sale, ni cuánto tiempo es, ni nada. Pero ni siquiera scrolleamos el Instagram. A ese Literal. nivel. Yo dije, ya está, es esta. Así. No, nunca habíamos buscado alguna otra academia o algún otro servicio como para comparar o ver qué había, qué Y encima hacía. Mika ya estaba embarcada. Te dijo, o lo hago yo sola o los dos, pero esto va a suceder. Literal. Y tuvimos, me acuerdo, la primera reunión, bueno, No me acuerdo cómo se llamaba. con Santi. Con Santi. Ahí va. La verdad que súper bien. De ahí ya nos invitó a otra reunión, dijimos que sí. Y estuvimos con Uri, El que no gran. sé si se le hicimos muy fácil o no, pero ahí mismo, en la misma, no sé si fue una o dos reuniones, y lo cerramos en nosotros literalmente. O sea, José, era lo último que teníamos guardado en el cajón. Que ya estábamos un poco medio pidiendo, Sí. pero teníamos esos $2.000, que ni sé si llegábamos a $2.000, pero era ahorradito ahí Sí, por más unos euros que nos habían quedado cuando volvimos de Italia. O sea, Y algo agarraron puchos y sí, llegaron. y dijimos, listo. Me acuerdo patente que fuimos a lo de mi vieja así con todos los billetes y le digo a mi vieja, escuchá. No, aparte, perdón, Uri nos dice en reunión, bueno, ¿cuánto tienen para ahora para hacer una seña? Nada. Y nosotros abríamos el Mercado Pago, ¿viste? Y nos mirábamos como diciendo, capaz que había 200.000 pesos y había que pagar la tarjeta de crédito mañana. Entonces nos mirábamos y era como que no te puedo pagar ahora porque yo por mí le hubiera pagado, pero la cara de él era como, esperá, pensá, tenemos que hacer números. Y me acuerdo que la llamo a mi vieja y le digo, escuchá, tenemos que pagar algo, te doy los dólares, los euros. Salimos a vender los euros porque era medio complicado también cambiar euros porque quién va a querer, quién nos iba a querer. Y sin dar mucha explicación, porque obviamente siempre te preguntan, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estás...? Sí. Tomá, transferí y bueno, dijimos, ya está, nos subimos al barco, pero literalmente creo que fueron 2 días, 3 días que no sé si lo llegamos a procesar. No, yo creo que todavía no lo proceso. Fue fines de agosto y dijimos, bueno, listo, o sea, ¿qué podemos perder? Si estamos viendo, porque empezamos a ver estos mismos videos que estamos grabando hoy nosotros acá desde este lado, que se puede lograr, vamos a confiar. O sea, aparte también estaba esto de, bueno, cualquier cosa se devuelve el dinero, estaba la garantía de devolución de dinero, que sinceramente yo le dije a él, es lo menos que me importa. O sea, porque o funciona o funciona. O sea, yo ya está, esta plata, no es que la perdí, yo la invertí. Esto tiene que funcionar. tal Porque cual. yo trabajo en relación de dependencia, no. Bien, me encanta. Che, bueno, y transicionando entonces, tomaron la decisión, le dieron para adelante, obviamente se cebaron, fiel a la actitud de ustedes. Y cuéntenme del proceso, pero arrancando, vamos a arrancar como con el titular. Estamos un par de meses de haber arrancado. ¿Y cuál fue su facturación de ventas en los últimos 30 días? ¿Cuánto generaron? Los últimos 30 días fueron 7.200 dólares. Increíble. $7.200.
¿Tenían una expectativa, digamos, a un par de meses de haber arrancado de alcanzar este número? ¿Fue más rápido? ¿Fue más lento? ¿Cómo vivieron este periodo? Mirá, particularmente nos pasó que veníamos ya 2 o 3 meses, porque sí, arrancamos fin de agosto, principio de septiembre, y veníamos obviamente siguiendo el proceso al pie del cañón, obviamente con todo el acompañamiento, conectándonos a todos. Y con la ansiedad, obviamente, de queremos salir a vender ya, queremos salir a vender ya. No, pará, que te hay que estar preparado, con un montón de cuestiones que nosotros obviamente desconocíamos. Sí, me acuerdo de José diciendo, ¿por qué no me activan el módulo 8? Yo quiero el módulo de venta, por favor, necesito el módulo de venta. Y yo era, pará, ya vamos a llegar, paso a paso. Yo no sabía En manija. lo que cambié en estos últimos meses. Bueno, con cabeza de emprendedor, de cambiar el foco todos los días y encontrarme todos los días con un proyecto nuevo, querer arrancar a decir, ok, dejo literalmente todo de lado. Nos empezamos a levantar todos los días a las 6 de la mañana, le metíamos 2 horas a mirar todos los videos, después a conectarnos a las reuniones, a hacer realmente la tarea y dijimos, listo, lo vamos a lograr. Igual nos preguntó si Sí, teníamos perdón. expectativa, porque nos vamos, nos vamos. Expectativa teníamos, obviamente. Yo pensé que al inicio iba a ser mucho menor y en nuestro primer mes de facturación, que literalmente fue llegamos a este valor Qué increíble. y fue como que pasamos de 0 clientes a tener 2 clientes, pasaron las fiestas, arrancamos de nuevo con las agendas y cayeron otros 2 clientes más y fue como, bueno, y ahora bueno, obviamente estamos en pleno proceso también de seguir generando. Por supuesto. Y hay un detalle que no quiero obviar, que es el de Mica, toda nerviosa, acercándose al food truck a vender un servicio de $150, más o menos, mensuales. Eh, Quiero entender, hubo una transición evidentemente ahí, porque si no, no darían los cálculos. Evidentemente están cobrando mucho mejor por su servicio. ¿Qué estructuraron a nivel servicio y cuánto lo están cobrando? Bueno, nosotros entramos también más que nada, más que por el tema de la facturación, yo sentía que necesitaba a alguien que me ayude a ordenar todo el servicio y a tener yo un control de cómo íbamos a brindar ese servicio y no perdernos demasiado. Ujú. Eh, si bien todavía lo seguimos haciendo bueno, hemos charlado en las reuniones y nos has bajado ansiedades y nos has dicho que para poder tener algo realmente armado hay que empezar a validar y caminarlo con el cliente, Y lleva años. lleva, sí. La verdad que no sé qué fue lo que, o sea, Bueno, pero yo salieron con algo, digamos. El hecho es mejor que perfecto. Lo interesante acá es que uno diría, bueno, salieron con algo y como todavía están redescubriéndolo, lo habrán regalado, lo habrán cobrado barato. No, ustedes se plantaron en el valor que tiene su conocimiento y experiencia. ¿Y qué ticket definieron? definimos un ticket de cuatro Cuatro. mil dólares por 3 meses de servicio. Que al principio cuando arrancamos también en referente y la primera estructura que habíamos armado y definido, era por 6 meses a un ticket mucho menor, creo que eran $4.000 en los 6 meses, No, era 6.000 por 6 meses. era $6.000 por 6 meses, Pero para y después, apartamos, además de que a $150 el mes. no, Es un abismo, pero es como que ofrecieran eso, no sé, a $450 los tres meses. sí, o sea, Ahí, literalmente casi por 10 sí, de, ahí influyó mucho todo lo que es mentalidad, todo el módulo de mentalidad influyó mucho. Y también, bueno, obviamente las sesiones de venta nos ayudaron un montón, las sesiones de mentalidad, de decir, ¿por qué yo no puedo cobrar realmente lo que valgo? Eh, Sí, obviamente yo particularmente hice un trabajo interno enorme porque en mi casa hay muchas limitaciones. Somos 5 hermanos y cada uno tiene las suyas, pero todos tenemos este tema de, mirá si voy a cobrar semejante, Mm. como que no puedo cobrar eso, más allá de que valga cada centavo y quizás vale el doble. Pero bueno, por suerte también está José, que con todas las ayudas y tips, él es el que se encarga de las ventas y él es bastante más cara dura que yo, entonces Bien, no tiene ningún drama en tirarte el precio. excelente. Bien ahí, bien ahí. Che, bueno,
Me quedan 8 minutos y les quiero hacer una pregunta más, que tiene que ver con lo que implica esta decisión de dejarse ayudar, ¿no? Y ustedes son un re lindo ejemplo porque realmente estaban en una situación complicada económicamente hasta el cuello. Y, y creo que hay personas que allá afuera que tienen un gran valor para aportar, son muy buenos en lo que hacen y quizás están cobrando muy mal o no están sabiendo cerrar clientes, pero a la hora de tomar la decisión, quizás no tienen esa convicción que tuvieron ustedes, esa cuestión decisiva de decir, bueno, le damos para adelante y hacemos que esto suceda, cueste lo que cueste y tengamos que mover lo que tengamos que mover. Mi pregunta es, ¿qué consejo le darían a una persona que quizás nos está escuchando asincrónicamente del otro lado y eso, considera que es muy buena en lo que hace, pero no está teniendo los resultados que considera que merece, que debería tener para el servicio que da? Pero también tiene miedo, o sea, le da miedo invertir en una mentoría, nunca lo hizo. ¿Qué le dirían a esa persona habiendo pasado por este proceso y bueno, estar como empezando a vislumbrar lo que es esta nueva manera de hacer negocios? Tal cual. Yo desde mi parte lo que tendría para aconsejar primero es analizar la realidad actual. Estamos en el año 2026 y como bien se llama la Academia Referente Digital, hoy ser profesional ya pasó de prestar un servicio de manera local a la gente conocida o recomendada por el boca en boca, por tu vecino, por un amigo y demás, sino que estamos a una cámara de 7.000 millones de personas en cualquier lugar del mundo que necesita de nuestro asesoramiento, que podemos ayudar, que no tiene el conocimiento que nosotros sí tenemos y podemos brindarle, y que, a ver, obviamente, en la vida hay dos tipos de personas, los que toman riesgos y los que no, o los que prefieren quedarse sentados quejándose y bueno, siempre en la misma dinámica. Y yo creo que nosotros quizás en algún momento estábamos ahí y dijimos, ¿por qué no? ¿Puede fallar? Sí, puede fallar, pero ¿por qué? También ¿Y puede, si no falla? claro, y si no falla, y si no falló mucha gente, ¿por qué fallaríamos nosotros? Porque literalmente fue así. Y hoy actualmente nosotros en estos nuevos clientes que obtuvimos, como dijimos, nosotros estamos en Paraná, tenemos clientes de acá en Argentina, de Córdoba, de Salta, de Jujuy, de Buenos Aires, y muchos nos preguntan, ¿dónde estás? Pero como para saber, y a ninguno le cambió el hecho de decir, no, no estás, no vivís acá 5 cuadras, no, entonces no sé si contratarte. Y, a ver, el mundo cambió, el servicio profesional cambió y, y hay que abrirse al nuevo mundo y este es el nuevo mundo. Y bueno, yo de mi parte, así como José dice, de actualizar, de analizar la situación actual, yo voy a usar una frase que usan mucho ustedes, y es que traten de pensar y actuar con la perspectiva de la persona que realmente quieren llegar a ser, con la perspectiva de la persona que ya logró lo que está queriendo lograr. Y cuando uno se para en ese punto, que no es fácil porque hay un trabajo obviamente que hacer, pero cuando uno se para en ese punto, eh, el no ya lo tenemos, obviamente hay que trabajar, es compromiso, es dinero, es tiempo, es un montón de cosas, pero pensando que ya logramos lo que queremos lograr, ya lo logramos. Ya, obviamente, como digo, como has dicho vos, que una frase que usás, cuida tus pensamientos, que se convertirán en tus palabras serán tus actos serán tus hábitos y tus hábitos tu destino. No hay nada que refutarle a esa frase porque si pensamos como la persona a la cual queremos llegar a ser, ya está, el destino ya está marcado. Tal cual. Y lo último, yo no soy tan de las frases así como Mica porque no tengo tanta memoria, pero algo que aprendimos nosotros y que realmente nos hizo marcar la diferencia fue en delegar en gente que realmente sabe. Ya sea desde, como te digo, nosotros hace 5 años que vivimos del Instagram y cuando arrancamos con Catalyze decidimos delegarlo
en una agencia de marketing. Que fue más que nada para no tener peleas matrimoniales, porque la verdad que Claro. sigue siendo un tema las historias que no se han delegado, sigue siendo un tema. Sí, pero bueno, más allá de eso fue, delegaron gente que realmente sabe y con el caso de referente fue lo mismo, o sea, delegar lo que nosotros no sabemos en que nos enseñen a, bueno, A obviamente, mejorar a cada una de mejorar, nuestras cosas. que realmente incluso antes de entrar no teníamos ni conocimiento de la cantidad de expertos que hay dentro del referente y realmente es una escuela, es una escuela que, Súper intensiva. súper intensiva. Por lo menos nosotros nos las tomamos súper intensivas. Es intensiva, claro, sí, sí, absolutamente. Y es acomodar todo lo que tenemos en nuestra cabeza, conocimientos, ideas, experiencia y demás, en un paquete sólido y salir a rentable. validarlo. La verdad que es... yo no tengo palabras para poder expresar, más allá de todas las palabras que ya dijimos, es como que no... es más, justo estábamos hoy mirando nuestro presupuesto que lo tenemos acá arriba de lo que pensamos que va a ser el año y lo veo y se me pone la piel de gallina. Qué lindo, me encanta, me encanta. Bueno, chicos, me queda un minutito de tiempo, así que les agradezco mucho por este espacio, por abrirse, por contar su experiencia. Seguramente a mucha gente les sea de suma utilidad y los inspire a velar por sus sueños. Y les agradezco también como dos grandes emprendedores haber depositado la responsabilidad, porque eso es una responsabilidad, acompañarlos en construir su negocio y su próximo éxito. Así que nada, muchísimas gracias por eso. Y solamente toca que me manden el videíto desde la Toscana o desde la costa amalfitana cuando estén nomadeando digitalmente y lo insertaremos en este testimonio. Bueno, obvio que sí. Bueno, gracias José, gracias Jime y a todo el equipo, porque la verdad que lo voy a decir en cámara, tenés un equipo, pero increíble, por no decir una mala palabra. Eh, realmente verdaderos profesionales que cada uno sabe, pero muchísimo. Mirá que yo también cuando entré, lo último que voy a decir es, voy a hacer un borrón de todo lo que yo creo que ya sé y voy a entrar a absorber y a aprender, porque si no entras en esa de yo esto ya lo sé. Y realmente lo que hemos aprendido en estos pocos meses son años. Qué Es lindo. increíble cómo cada uno se toma el tiempo de escucharnos y de darnos su perspectiva, más allá de que nosotros entramos a cada sesión, que son a veces 2 veces por día, y a las 2 personas que son distintas les decimos lo mismo y repetimos lo mismo, y es increíble. Muchísimas gracias a vos y a todo el equipo, porque sinceramente vale mucho más que lo que están cobrando.